Hola amigos, habla Factor X de TrendFX Evolution y surferforex.blogspot. En esta ocasión vamos a analizar el gráfico Libra-Yen en sus tres modalidades, semanal, diario y 4 horas. Bueno, comenzamos con lo que es la parte del gráfico semanal. Para recordar, aquí bueno, los trazos de los videos anteriores sigue siendo prácticamente el mismo en gráfico semanal, en el cual decíamos que teníamos un A, un B y el precio potencialmente estaba siendo rechazado o estaba haciendo su rebote en lo que era la parte de entre el 50 y el 61.8 del retroceso de Fibonacci. Trazamos nuestra línea de tendencia bajista y observamos una ruptura temporal. En ese momento, en el último video, veíamos que el precio estaba con vela viva, traspasando la línea de tendencia bajista, esta roja que está marcada aquí. Por lo tanto, pensábamos que el precio podría estar impulsándose a la alza. Obviamente, no siempre es de manera directa, a veces es con un pullback y luego se vuelve a catapultar hacia arriba. Nos pasamos a gráfico diario y veíamos la misma situación. ¿Se acuerdan? Los que vieron el video recuerden que estábamos en esta parte cuando estábamos grabando el último video y decíamos que el precio ya había roto la línea de tendencia bajista, la línea roja ya la había roto y estaba en una fase como de pullback. Y veíamos que en 4 horas, vamos a pasarnos al gráfico de 4 horas, en 4 horas estábamos, si no mal recuerdan, estábamos hablando de esta parte, ¿sí? Estábamos hablando de esta parte en la cual decíamos que el precio estaba haciendo un pullback, que era esta parte de abajo, y que esperábamos pues un patrón a la alza para poder comprar ese potencial pullback. El precio no lo hizo tal como creíamos, sino que se pasó muchas horas, varios días, incluso vean cómo se pasó aquí haciendo este tipo de velas de indecisión, hasta que finalmente despegó como se había estimado, ¿no? Despegó hacia arriba, haciendo que un A, B, un C y su extensión. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Déjenme contarles lo que yo hice en la madrugada de ayer. Fíjense que el precio, después de haber hecho su alto, lo lógico de pensar era que haría un retroceso. Entonces fíjense, yo marqué el Fibonacci del último alto de A a B en el último agrupamiento. Y bueno, ¿qué teníamos de elementos? Fíjense que teníamos, por ejemplo, teníamos este resistencia que ahora era soporte. Estábamos en este punto, en la sesión europea estábamos en este punto. Entonces teníamos resistencia pasada que ahora era soporte presente. Teníamos a un estocástico que estaba en la parte de abajo, no se había girado, sino simplemente estaba en la parte de abajo. Y vean que tenemos aquí tenemos un patrón interesante, ¿sí? Un patrón de continuidad. Primero es una vela, digamos una vela alcista, luego se generan dos velas adentro de esta vela alcista y después se genera una vela alcista que cubre a las anteriores. Ese es un patrón de continuación. Más aún, estaba el precio arriba de la línea de tendencia. Como podemos observar, esta línea estaba vigente en ese momento, la línea de tendencia, pero faltaba el estocástico. El estocástico no se había dado la vuelta, sin embargo estaba la parte de abajo, pero teníamos otros elementos que podrían ser de gran ayuda. Observen también que tenemos el precio sobre la línea, la EMA roja. El precio estaba sobre la EMA roja. Entonces yo aquí hice una compra exactamente al cierre de esta vela, de la vela que les digo que envolvía las dos rojas chiquitas, la vela verde. Hago una compra esperando que el precio llegue a este punto como parte del patrón de vela. Y fíjense lo que pasó. Vino lo de Grecia y echó a perder la operación. Cayó totalmente. Obviamente mi stop la puse aquí, tenía un 1% de riesgo. Mi stop estaba aquí, mi entrada fue acá. La idea era llegar acá, un poquito más del 1 a 1. Pero vean, con una sola vela de 4 horas se echó a perder toda la jugada, ¿no? Aquí me sacó y bueno, el precio cayó y ahorita está por abajo incluso
de esta línea de tendencia. Ahora, ¿qué es lo que vemos en gráfico diario? En gráfico diario vemos lo que normalmente el precio intenta hacer. Fíjense cómo está haciendo un pullback después de la ruptura, está haciendo un pullback potencial para después tratar de dirigirse a la alza, si es que se generara aquí un patrón o algo que el precio nos mostrara, por ejemplo, que fuera algo como esto. Entonces digamos que el precio nos estaría diciendo que quiere ir para arriba al estar haciendo esa reacción en el pullback. Entonces fíjense cómo hay que estar muy pendientes, porque vean, por ejemplo, rompe y este fue un primer pullback, pero digamos que fue un pullback, que es esta parte, fue un pullback chico, un pullback corto. El precio hace su incursión a la alza, pero ahora resulta que es un pullback de mayor amplitud, que sería esta situación, un pullback de mayor amplitud, ¿sí? Entonces vean como siempre los gráficos mayores llevan prioridad, llevan mucha prioridad. Este trade fallido, estábamos totalmente trabajando las reglas, ¿no? En este caso me salió mal a mí, no sé si alguien más lo haya hecho, me salió mal a mí, pero seguí las reglas 100%. Bueno, si acaso donde sí me faltó haber esperado fue aquí, ¿no? En el estocástico me faltó esperar el giro, no lo esperé, pero tenía argumentos para poder querer comprar en esta zona. Desgraciadamente la parte fundamental es algo bien importante que se debe de considerar. Desgraciadamente fíjense que esa noticia, bueno, no estaba programada ni estaba registrada en lo que es el calendario económico, sino que simplemente fue pues que no se llegó al arreglo del apoyo a Grecia, y bueno, el resultado fue inmediatamente la vela. Vean cómo después de un patrón muy bonito, inmediatamente se hackea ese patrón con una vela totalmente fuerte. Obviamente no puede uno reaccionar ante una vela de estas categorías, porque si el stop está aquí y se me viene encima de esa vela, no me resta más que esperar que el precio llegue al stop y ni hablar, ¿no? Una operación fallida, pero que fue totalmente realizada bajo las estrictas reglas, a excepción de este pequeño detalle de nuestro sistema, ¿no? Entonces esto lo pongo para ejemplo de que a pesar de que se respetan las reglas, pues a veces las operaciones no salen bien. Por eso es muy importante el money management, porque aún teniendo un buen sistema, aún teniendo unas reglas claras, aún teniendo un conocimiento técnico del mercado, siempre vamos a estar expuestos a pérdidas. Siempre vamos a estar expuestos a pérdidas. Por lo tanto, necesitamos manejar una administración del dinero pues lo más adecuada, que nos permita estar sobreviviendo de estas situaciones que llegan a pasar, ¿sí? Bueno, entonces eso era algo que les quería compartir. Entonces por ahora en general digamos que el precio está en un pullback potencial, no nos ha dicho otra cosa más que está en un pullback, y bueno, hay que esperar qué pasa si el pullback reacciona. Vean cómo por un lado está la línea de tendencia bajista, en donde está haciendo el pullback el precio, y por otro lado tenemos la nueva línea alcista que el precio está empezando a trazar conforme va andando, ¿no? Entonces ese es un punto importante, ya que aquí hay una unión de dos líneas, tanto bajista como alcista, y está haciendo el pullback el precio. Entonces esperemos a ver qué es lo que pasa, pero tenemos en mente cuál es la potencial jugada que el precio podría hacer, ¿no? Igual y se cae, igual y cae. Bueno, entonces ahí se descartaría definitivamente el pullback y tendríamos que pensar probablemente en una continuación de la tendencia bajista. Bueno amigos, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.